Roma, el centro del mundo antiguo, una ciudad de glorias y tragedias, de héroes y traiciones. Hoy viajaremos al oscuro periodo que siguió a la muerte de Caracalla, donde conspiraciones, asesinatos y crisis pusieron a prueba la resistencia del Imperio Romano. ¿Qué ocurrió realmente después del dramático final de Gladiator 2? Pero antes de nada, advertir que este vídeo puede contener spoilers. Si todavía no has visto la película, este es el momento para retirarte. En la ficción, Lucio logra derrotar a Macrino en las puertas de Roma y da un discurso lleno de esperanza sobre una Roma unida. Pero, ¿qué parte tiene esto de cierto? ¿El final de Macrino fue así? ¿Fue Caracalla asesinado por Macrino en el Coliseo tal y como muestra la película? ¿Qué ocurrió realmente en los años posteriores al supuesto final de ella? La historia real nos cuenta que todo comienza con Caracalla, uno de los emperadores más despiadados de Roma. Mientras lideraba su campaña contra los partos, su prefecto del pretorio, Macrino, tramó un plan para acabar con él. ¿Por qué? Porque Caracalla había descubierto que Macrino estaba implicado en una conspiración en su contra. Sabía que si no actuaba rápido, su vida estaba en peligro. En el año 217, mientras hacía una parada cerca de Carras, en Mesopotamia, Caracalla fue asesinado por un soldado que actuaba bajo las órdenes de Macrino. Fue un golpe calculado y ejecutado con precisión. Caracalla, conocido por su crueldad y desconfianza hacia sus propios hombres, había creado un ambiente de miedo y resentimiento dentro de su ejército. Esta atmósfera tóxica facilitó la conspiración de Macrino, quien aprovechó la oportunidad para eliminar al emperador y tomar el poder. El asesinato de Caracalla tuvo lugar en un contexto de tensión y conflicto. El emperador había estado liderando una campaña militar contra los partos, una poderosa civilización que gobernaba Persia y era el mayor rival de Roma en Oriente. La campaña no estaba yendo bien, y las tensiones dentro del ejército romano eran altas. En este clima de descontento, Macrino vio su oportunidad para deshacerse de Caracalla y ascender al trono. Este asesinato fue un golpe devastador para el imperio. Caracalla había sido un emperador controvertido, conocido tanto por sus reformas, como la extensión de la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, como por su crueldad y desconfianza hacia sus propios hombres. Su muerte dejó un vacío de poder que Macrino rápidamente llenó, convirtiéndose en el primer emperador romano que no pertenecía a la clase senatorial. Esto significaba que por primera vez un emperador no provenía de la élite aristocrática de Roma, sino de las filas del ejército. Este hecho marcó un cambio significativo en la dinámica de poder del imperio. En contraste con la película, donde Macrino mata a Caracalla en el Coliseo, la historia real nos muestra un asesinato mucho más discreto y estratégico, lejos de los ojos del público y en medio de una campaña militar. Macrino, al ascender al trono, se encontró en una posición precaria. Aunque había eliminado a Caracalla, no tenía el apoyo total del ejército ni del Senado. Su origen humilde y su falta de conexiones con la élite romana lo hacían vulnerable a las críticas y las conspiraciones. Además, la paz que negoció con los partos, aunque evitó más derramamiento de sangre, fue vista como una señal de debilidad por muchos romanos. Su administración también fue impopular, debido a sus políticas de austeridad y reformas militares que reducían beneficios para las tropas. Todo esto propició que senadores y generales, acostumbrados a las victorias militares y las conquistas, comenzaron a ver a Macrino como un líder débil e indeciso. Para empeorar las cosas, Macrino cometió el error de subestimar a Julia Mesa, la abuela de Heliogábalo. Julia era una mujer astuta y ambiciosa que había sobrevivido a las purgas y a las intrigas de la corte imperial. Vio en la debilidad de Macrino una oportunidad para colocar a su nieto en el trono. Con la ayuda de sus conexiones y su influencia, Julia Mesa comenzó a difundir el rumor de que Heliogábalo era el hijo ilegítimo de Caracalla. Este rumor ganó suficiente tracción como para provocar una revuelta militar. En 218, Macrino, solo un año más tarde, fue derrotado en la batalla de Antioquía y ejecutado poco después. Así, Heliogábalo ascendió al poder. Heliogábalo es recordado por sus extravagancias y su comportamiento excéntrico. Fue uno de los emperadores más controvertidos de la historia de Roma. Introdujo a Roma la adoración al dios del sol Helgabal, imponiéndolo como la principal deidad del imperio. Este culto, originario de su natal Emesa, en Siria, no fue bien recibido por la población romana, acostumbrada a sus propios dioses y tradiciones. Su reinado estuvo marcado por escándalos y decisiones que alienaron tanto al Senado como al pueblo. Heliogábalo organizaba banquetes excesivos y lujosos, donde se servían los manjares más exóticos y costosos. Además de sus banquetes, Heliogábalo era conocido por sus caprichos extravagantes.
Se vestía con ropas lujosas y adornadas con joyas, y se rodeaba de una corte de favoritos que compartían su gusto por el lujo y la ostentación. Heliogábalo también se casó varias veces, y sus matrimonios fueron igualmente escandalosos. Se casó con una vestal, lo que era considerado un sacrilegio, ya que las vestales eran sacerdotisas vírgenes dedicadas al culto de Vesta. Estos excesos y escándalos llevaron a que Heliogábalo perdiera el apoyo de la guardia pretoriana, que finalmente se volvió en su contra. En el año 222, los pretorianos, hartos de sus excesos, conspiraron para eliminarlo. Fue asesinado junto a su madre y arrojado al Tíber. Su primo, Alejandro Severo, fue proclamado emperador en su lugar. El reinado de Alejandro Severo intentó devolver algo de estabilidad al imperio. Fue un líder más moderado, conocido por sus reformas administrativas y su enfoque en la diplomacia. Alejandro Severo trató de restaurar la paz y la prosperidad en Roma, implementando una serie de reformas que buscaban mejorar la administración del imperio y la vida de sus ciudadanos. Una de sus primeras acciones fue restablecer el culto tradicional romano, eliminando la adoración al dios del sol, que había impuesto Heliogábalo. Esto ayudó a calmar las tensiones religiosas y a ganar el apoyo del Senado y del pueblo. Además, Alejandro Severo se esforzó en mejorar las relaciones con el Senado, consultando con los senadores en decisiones importantes y respetando sus opiniones. En el ámbito militar, Alejandro Severo trató de evitar conflictos innecesarios, prefiriendo la diplomacia y negociaciones para resolver disputas. Sin embargo, su enfoque pacifista no fue del agrado de las tropas, especialmente durante las incursiones bárbaras. Los soldados, acostumbrados a las campañas militares y conquistas, comenzaron a ver a Alejandro como un líder débil e indeciso. A pesar de sus esfuerzos por mantener la paz, Alejandro Severo se vio obligado a enfrentar varias amenazas externas. Los partos, los godos y otros pueblos bárbaros continuaban presionando las fronteras del imperio, y las provincias comenzaban a mostrar signos de rebelión. Alejandro Severo trató de manejar estas crisis con una combinación de diplomacia y fuerza militar, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar el descontento creciente entre las tropas. En el año 235, Alejandro Severo fue asesinado por sus propias tropas durante una campaña militar en Germania. Este evento marcó el inicio de la crisis del siglo III, uno de los periodos más inestables de todo el Imperio Romano, con constantes invasiones, guerras civiles y colapsos económicos. Tras el asesinato de Alejandro Severo, las tropas, frustradas por su enfoque pacifista y su incapacidad para satisfacer sus demandas, se rebelaron y proclamaron a Maximino el Tracio como nuevo emperador. Maximino, un soldado de origen humilde, representaba un cambio radical en la dinámica del poder. Su ascenso al trono marcó el inicio de una serie de emperadores soldados, que gobernaron con mano de hierro y se enfrentaron a constantes desafíos internos y externos. Esto llevó a una serie de guerras civiles y conflictos internos que debilitaron aún más el imperio, haciéndolo vulnerable a las invasiones bárbaras y a las crisis económicas. Durante casi 50 años, Roma tuvo más de 20 emperadores, muchos de ellos asesinados por sus propios soldados. Las fronteras eran atacadas por godos, francos y persas, mientras que las provincias se rebelaban contra el poder central. Fue un periodo oscuro que puso en riesgo la supervivencia del imperio. Además de las crisis políticas y militares, el imperio también enfrentó grandes problemas económicos. La inflación galopante, la devaluación de la moneda y la corrupción generalizada llevaron a una crisis económica que afectó a todos los niveles de la sociedad. Los campesinos, incapaces de pagar los impuestos cada vez más altos, abandonaron sus tierras y las ciudades se llenaron de refugiados y desplazados. Esta crisis fue un periodo de prueba para el Imperio Romano, pero también fue un tiempo de resiliencia y de adaptación. A través de las reformas y los cambios, el imperio logró sobrevivir y continuar su legado, dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. Así fue como la Roma que conocemos enfrentó sus peores desafíos. Lo que comenzó con la muerte de Caracalla desató una cadena de eventos que llevaría al imperio al borde del colapso. ¿Quieres saber más sobre los momentos que definieron la historia? No olvides suscribirte a Momentos en la Historia y explorar más relatos fascinantes de nuestro pasado. Dale al like y nos vemos en el próximo vídeo.